Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Diego en la Lucha. La guerra más cara de la historia fue la de Afganistán y desde febrero de este año Ucrania ocupa el segundo lugar. Ya son 54.000 millones de dólares los que ha recibido Kiev en menos de 6 meses. Esta ayuda es la mayor cifra otorgada por Estados Unidos en los últimos años. Lo increíble es que la llamada coalición política antiguerra votó a favor de esta medida en el Congreso estadounidense. Gran parte de este dinero es para la compra de armas y el mayor porcentaje es para reponer el stock de lo que ya fue enviado. Con una suma de dinero que supera la deuda de países enteros ante organismos como el Fondo Monetario Internacional, estamos ante un panorama de conflicto que se extenderá por años. ¿Por qué se invierte tanto dinero en esta guerra? ¿Cuáles son los objetivos? Aunque lo que hay detrás de esta guerra es impactante y lo estaremos desarrollando a lo largo de este informe, lo primero es el negocio de las empresas armamentistas, porque la vicesecretaria de Defensa estadounidense, Kathleen Hick, se reunió con las 8 mayores firmas de defensa de Estados Unidos y el Reino Unido para discutir la propuesta de acelerar la producción de armamentos y equipos que se puedan exportar rápido, desplegar con mínimo entrenamiento y ser efectivos en el terreno. La maniobra de Occidente es combatir con los soldados ucranianos, pero con armas de la OTAN y que el ataque a Rusia no sea directo. Y aunque no envíen soldados a combatir, sí que envían asesores con la intención de que entrenen a las tropas ucranianas para usar los equipos que están recibiendo, porque mandar a sus propios militares levantaría una enorme protesta popular después de la retirada de Afganistán el año pasado. Con el foco central de guerra en Europa, el gobierno de Joe Biden se fue de gira por Asia con el propósito de fortalecer alianzas para frenar el crecimiento económico y fuerza militar de China. ¿Y cuáles son estos aliados? Corea del Sur, Japón y Taiwán. La región Indo-Pacífico es vital en el comercio marítimo y abarca varios países de Asia y Oceanía. Se trata claramente de un área estratégica a nivel económico y de intercambio cultural, donde habitan miles de millones de personas. El objetivo del tío Sam con su visita a Asia es lograr un plan consolidado para disuadir y responder a las actividades del gigante asiático en el Indo-Pacífico. En este contexto, Biden afirmó que su país intervendría militarmente en defensa de Taiwán si fuera invadido por China. Recordemos que la isla de Taiwán se declaró rebelde luego de que las fuerzas comunistas ganaran en China. Los rebeldes se asentaron en la isla y tuvieron el apoyo inmediato de Estados Unidos y Reino Unido, aunque el dragón de Asia siempre ha defendido la unidad territorial, es decir, Taiwán pertenece al territorio chino. Por supuesto que esta disputa le conviene a Occidente, porque esto les permite tener una base militar frente al gigante de Asia y mantener presencia militar en la región. Mientras la visita de Biden se concreta, China toma notas del conflicto en Ucrania y acelera la construcción de buques militares ante el riesgo de una guerra por Taiwán. Además, construye submarinos y destructores navales y envió 14 cazas cerca de la isla. Y hay que prestar atención a esto: la doctrina militar de Estados Unidos no contempla librar 2 guerras a la vez, y tomando en cuenta el enorme gasto militar en Ucrania, la estrategia contra China puede ser a mediano plazo, porque un conflicto en la región del Asia Oriental detendría el comercio mundial en buena medida y las consecuencias de la guerra en Ucrania no son alentadoras. No es exageración hablar de una próxima hambruna mundial a consecuencia del conflicto bélico que se vive actualmente en Europa. Vivir en un mundo globalizado significa que la producción y comercio de bienes y servicios responde a una cadena de suministros y distribución. Si uno de esos eslabones se ve afectado, se detendrá el proceso. Presten atención a esta información. Las sanciones sobre Rusia pusieron un candado sobre una región que comercializa el 12% de las calorías del mundo y una tercera parte de los cereales que consume el planeta entero. Entre Ucrania y China concentran el 60% del mercado mundial de aceite de girasol. Además, Rusia elabora cerca del 20% de los fertilizantes necesarios para la industria agrícola del mundo. Uno de los principales productores de alimentos, como es Brasil, depende en gran medida de estos químicos para poder trabajar sus tierras de forma eficaz. Por lo tanto, si se limita el comercio de Rusia, la capacidad de producción de Brasil y muchos otros países queda condicionada. Si prestamos atención a los datos importantes, el 50% del trigo que se produce en el mundo hoy no
está disponible y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura alertó que Ucrania perdería casi la mitad de su cosecha de trigo de invierno en 2022. Hablar de una hambruna muy cercana no es exageración. Medios de comunicación como The Economist y The New York Times hablan de una catástrofe alimentaria que se aproxima y todo sucederá como consecuencia de las sanciones a Rusia. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que en los próximos 18 meses el mundo vivirá la peor hambruna de la era moderna. No en vano los países están prohibiendo la exportación de alimentos para asegurar su suministro interno. Ejemplo de estos son India, Irán, Turquía y Egipto. Por otra parte, la cuarentena estricta en China para paliar el rebrote de COVID afectó nuevamente las cadenas de suministros al dejar al principal puerto del mundo, en Shanghái, con una actividad reducida. Esto generó un déficit de alimentos y en consecuencia aumentos en los precios. En la ecuación tenemos 3 puntos esenciales a nivel de producción de todo tipo de productos, sean alimentos o manufacturas diversas: la energía, la materia prima y los alimentos. La situación es compleja porque el objetivo de Occidente es dominar regiones vitales para el comercio marítimo y dominar regiones con altas reservas de hidrocarburos, es decir, fuentes energéticas para mover sus industrias y control pleno en las rutas comerciales. Con todo esto se aseguran el mantener el poder completo en el mundo. Para lograr mantener los niveles de producción industrial, Occidente necesita precios bajos en el mercado petrolero, pero el petróleo es un recurso no renovable y escaso, por lo cual es cada vez más costoso, ya que las reservas disminuyen día a día. Es por esto que quieren debilitar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o sea, la OPEP, institución que reúne a los países con mayores reservas de crudo, entre los que se destacan Venezuela y Arabia Saudita. Pero como la OPEP se negó a atacar a Rusia aumentando la producción, entonces el presidente estadounidense propone a las 7 economías occidentales más poderosas crear un organismo similar, con el objetivo de controlar los precios mundiales de petróleo. El pequeño detalle es que esos países no cuentan con las reservas suficientes. Si tenemos en cuenta que el 81% de las reservas mundiales de petróleo se encuentran en países miembros de la OPEP, mientras que el 43% de la producción mundial de petróleo depende de este organismo. Entonces, ¿cómo lograrán controlar los precios si no cuentan con las reservas suficientes? Por medio de sanciones a países de la OPEP, que en total son 23 si sumamos a los países que se unieron en la llamada OPEP Plus. Sin embargo, esta fórmula tampoco sería efectiva, porque sancionar a un país significa limitar su acceso al dólar y a la estructura financiera mundial, lo cual generaría dos cosas. La primera, escasez de petróleo y aumento de precios, y la segunda, alianza entre más y más países declarados enemigos de Occidente, por lo que se crearía una coalición mucho más fuerte y posiblemente la creación y consolidación de un nuevo sistema financiero mundial y una nueva moneda común. La situación no es nada fácil para el bloque occidental, porque los países restantes del grupo BRICS, que reúne a las economías emergentes del mundo, es decir, Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, se han negado a condenar a Rusia. Ningún país africano ha impuesto sanciones a Moscú. De los principales aliados de Estados Unidos en Oriente Medio, Israel mantiene su neutralidad y Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos se han negado a imponer sanciones a Rusia. La era de Estados Unidos parece haber terminado y hay una rápida transición a un mundo multipolar irreversible. En la reunión de los ministros de Economía y Finanzas del G20 no hubo consenso para sacar a Rusia. Los países de América Latina, África y Asia de este grupo se opusieron. En esta nueva contienda, el gran perdedor es la Unión Europea, porque no posee recursos naturales suficientes para mantener el consumo energético y se debaten internamente entre pagar mucho más por el gas estadounidense o doblegarse ante la solicitud de Rusia de pagar el gas en rublos, luego del congelamiento de sus activos en bancos europeos y norteamericanos. Pero ¿todos los países de Europa están de acuerdo? No, las disputas internas han salido a relucir porque Serbia se niega a sancionar a Rusia pese a la presión de la Unión Europea, mientras que varios países en secreto pagan a Rusia en rublos al margen de los mandatos del organismo. En esta disputa tenemos a los países que poseen las mayores reservas energéticas del planeta en un grupo
Y en otro grupo tenemos a las economías altamente industrializadas y demandantes de energía barata para mantener su estatus económico y político. ¿Qué pasará? ¿Cómo terminará la contienda? ¿Será posible otra guerra en medio de este panorama? Si hablamos de potencias, entonces la guerra sería nuclear. ¿Vos qué pensás? Leo tus comentarios. Te pido que te suscribas a mi canal, actives la campana de notificaciones en la opción todas, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.